En este problema me dicen que la ecuación de estado de cierto gas está dada por esta ecuación donde P es la presión, V es el volumen molar, o sea, es el volumen dividido por el número de moles. T es la temperatura y beta y alfa son constantes. Me piden determinar la compresibilidad isotérmica, que está definida de esta forma. Y recordemos que la derivada parcial, cuando tiene un subíndice, en este caso la temperatura, significa que debo considerar a la temperatura como una constante. Bien, para determinar esta compresibilidad voy a partir de la ecuación de estado. La voy a reescribir dividiéndola por V. Entonces tendría la presión igual a RT. Todo esto dividido por el volumen, o sea, aquí sería el V menos beta. Y el siguiente término sería menos alfa sobre V al cuadrado. Y bueno, pues ahora el siguiente paso sería derivar toda esta igualdad en ambos lados con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Bien, haciendo esto, en la primera parte tendríamos la derivada de la presión con respecto a la presión sería 1. Esto sería igual al siguiente término. Recuerde que la temperatura es una constante, entonces sería RT menos 1 sobre el volumen menos beta, todo esto al cuadrado. Y aquí tendría la derivada parcial del volumen, ¿no? Sería la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. El siguiente término sería, derivando primero con respecto al volumen, sería menos alfa, aquí sería un menos 2, volumen al cubo, y también tendríamos aquí la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Bien, podemos factorizar esa derivada parcial y tendríamos menos RT que divide a el volumen menos beta, es el volumen molar, ¿no? Más 2 alfa sobre volumen al cubo, y aquí sería la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Bien, de aquí ya podemos determinar el valor de esta derivada parcial, ¿no? Para encontrar el valor de la compresibilidad, entonces, tendríamos que nos faltaría menos 1 sobre V, ¿no? Que es lo mismo que menos el volumen a la menos 1, ¿no? Que multiplica pues a esta derivada parcial, y esta derivada parcial es que está aquí. Al otro lado de la igualdad tenemos un 1, ¿no? Entonces este corchete pasa dividiendo. Entonces la derivada parcial nos quedaría el corchete a la menos 1, ¿no? O sea, aquí tendríamos menos RT, V menos beta al cuadrado, más 2 alfa sobre V al cubo, a la menos 1, que multiplicando nos quedaría RTV sobre V menos beta al cuadrado más 2 alfa sobre el volumen al cuadrado. Y esto a la menos 1. Bien, este sería el valor de la compresibilidad. A continuación, también podemos responder esta pregunta, que nos dicen cuál debe ser la condición que cumple esta compresibilidad que hemos encontrado para que sea mayor que la compresibilidad del gas ideal. ¿Cuál es la condición en la temperatura? Bueno, entonces primero tendríamos que calcular la compresibilidad del gas. Hacemos de la misma forma, partimos de la ecuación de estado, que sabemos que es esta, ¿no? Presión por volumen igual a nRT. De aquí podemos despejar la presión y el volumen, el número de moles lo podemos pasar a dividir al volumen y tendríamos el volumen molar, ¿no? Esto simplemente sería RT sobre V, donde V es el volumen molar. Bueno, esto también
procedemos de la misma forma. Tomamos la derivada con respecto a la presión, considerando la temperatura constante. Bien, si hacemos esto, tendríamos de un lado 1 igual a RT menos 1, volumen al cuadrado. Y aquí tendríamos la derivada parcial. Bien. Bueno, esto de aquí se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Se puede escribir como, observe, que ya tiene la forma de 1 sobre el volumen o menos 1 sobre el volumen por la derivada parcial. O sea, esto se puede escribir como RT sobre el volumen. Y aquí lo que resta es la llamada compresibilidad. En este caso le vamos a poner un subíndice 0, que significa que es del gas ideal. Muy bien. Entonces tendríamos el valor de la compresibilidad del gas ideal. Sería, aquí pasando a multiplicar, ¿no? Del otro lado de la igualdad tenemos 1. Sería el volumen sobre RT. ¿Sí? Ahora lo que hacemos para comparar con la compresibilidad del anterior gas es a este kappa que teníamos de la parte anterior, que es este valor, ¿no? Le podemos extraer un término que sea parecido a esta compresibilidad del gas ideal, ¿no? O sea, podemos en este caso, por ejemplo, tomar RT sobre el volumen, todo esto a la menos 1, ¿no? Entonces, haciendo esto, ¿qué nos quedaría dentro? Solo estamos reescribiendo, ¿no? La compresibilidad anterior. Bueno, nos quedaría el volumen al cuadrado dividido por el volumen menos beta al cuadrado más 2 alfa por el volumen entre RT, el volumen al cuadrado. Y todo esto a la menos 1, ¿no? Entonces de aquí se puede observar que esto de aquí es la compresibilidad del gas ideal. Condición del problema, queremos que todo esto sea mayor que la compresibilidad del gas ideal. Bien, entonces la condición que tendría que cumplirse es que este corchete a la menos 1 sea mayor que 1. Luego la condición sería que todo esto aquí podemos ya eliminar un volumen, ¿no? ¿Sí? Todo esto sea mayor que 1. Bien. Por último, lo que vamos a hacer es ver en qué se convierte esta condición cuando tomamos esta aproximación o cuando consideramos que el volumen molar es mucho mayor que beta. Entonces, bueno, recordemos que si tenemos un término 1 más x elevado a la n, esto es aproximadamente 1 más nx, siempre que el x sea mucho menor que 1, ¿no? Bueno, vamos a valernos de esta propiedad. Lo que tendríamos que hacer es darle esta forma a esta expresión, ¿no? Entonces esta expresión anterior, este corchete, lo voy a escribir de la siguiente forma para darle la forma, ¿no?, de la propiedad. Entonces puedo escribirlo así: 1, este volumen al cuadrado, pasarlo a dividir al denominador, ¿no? Sería 1 menos beta sobre b, y todo esto al cuadrado, menos 2 alfa sobre RT volumen. Y ahora lo voy a sacar del corchete. Entonces tendría 1 entre 1 menos beta sobre el volumen al cuadrado, todo esto a la menos 1, y adentro del corchete inicial me quedaría 1 menos 2 alfa, 1 menos beta sobre el volumen al cuadrado.
y todo esto sobre RT, el volumen. Bien, y ahora sí ya tengo la forma deseada. Entonces, esto aquí es aproximadamente igual. Aquí tenemos un beta sobre el volumen. Bueno, este beta sobre el volumen es mucho menor que 1. Entonces aquí puedo utilizar la propiedad, ¿no? Tendría 1 menos 2 beta sobre el volumen. Todo eso elevado a la menos 1. Bueno, entonces tendría 1 menos 2 beta sobre el volumen. De esta forma. Por el otro lado, también puedo aplicarlo. Este menos 1 como que cae y esto se vuelve más. Entonces tendría 1 más 2 alfa. Y a su vez este término que está aquí es el mismo que hemos encontrado antes en el denominador. Entonces esto es 1 menos 2 beta sobre el volumen. Y bueno, todo esto dividido entre RT por el volumen. Listo. Bueno, este término entonces ya es igual, y observen, ¿no? Tendríamos el primer término, haciendo la multiplicación sería 1, ¿no? El siguiente término sería haciendo este segundo sumando con el primero del segundo corchete, tendríamos menos 2 beta sobre V. Después también tendríamos este 1, multiplicando aquí al término que comienza con 2 alfa, y sería más 2 alfa sobre RT B. Y los siguientes términos son muy pequeños, ¿no? Porque son proporcionales en el denominador al volumen al cuadrado, ¿no? Y son proporcionales a beta al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, ¿no? Entonces los siguientes términos ya son despreciables, ¿no? Entonces esto aproximadamente es solamente este término. Bueno, entonces esto es el corchete que según la condición anterior, que está aquí arriba, lo habíamos encontrado, tenía que ser mayor que 1, ¿no? Bueno, entonces esto tiene que ser mayor que 1. Y bueno, pues de aquí ya se puede visualizar que esto es equivalente a decir que 2 alfa entre RT por el volumen es mayor que 2 beta sobre el volumen, ¿no? Aquí podemos eliminar un 2 y el volumen. Y bueno, pues aquí nos queda una expresión para la temperatura, ¿no? Sería alfa dividido entre beta por R, tendría que ser mayor que la temperatura.